Muy buenos días. En el día de la fecha, el teórico se refiere a un repaso de la aorta caudal y terminaremos con la irrigación del miembro pelviano en el equino. Como verán, un repaso de esta arteria. En esta foto se muestra la distribución arterial. Aquí está el corazón dentro del tórax en el espacio mediastino medio. De allí, de su ventrículo izquierdo, se origina un vaso que se llama aorta, que en su inicio es aorta primitiva, y a partir de allí se distribuye como aorta craneal, aorta caudal. La aorta craneal, también llamada o denominada tronco brachiocefálico común, que después se divide en un tronco braquial izquierdo, que es el que va a irrigar el miembro anterior o torácico, y un tronco brachiocefálico propiamente dicho, que va a irrigar el miembro opuesto y lógicamente el trayecto de cuello y cabeza en el equino. En este caso, dice aorta caudal, se refiere al tronco que se dirige hacia caudal, donde forma, como ya saben, el callado aórtico o arco aórtico, se distribuye como una aorta torácica, pasa este músculo que se llama diafragma por el hiatus aórtico y ya se comporta como aorta abdominal. Esta aorta abdominal tendrá vasos o colaterales principales viscerales de esta región, que lo veremos más adelante. En la entrada de la pelvis, en la entrada del bacinete, esta aorta caudal se divide en los troncos pelvicrurales. Esos troncos pelvicrurales se dividen en dos ilíacas externas, quiere decir que salen de la pelvis, ilíacas externas que van a irrigar al miembro posterior, y en dos ilíacas internas que irrigan exclusivamente dentro de la pelvis. Esto es, a grandes rasgos, la distribución desde el corazón a las distintas partes del cuerpo en el equino. Esta foto es para mostrarles a ustedes que en la etapa fetal ya la distribución, o sea, el corazón y sus grandes vasos, ya se forman en tiempo de feto, en la cual se ha inyectado con látex y después por la técnica de diafanización para que ustedes puedan apreciar lo que es el corazón en el feto, lo que es el tronco brachiocefálico común y lo que es la arteria aorta caudal y su distribución hacia cuello y cabeza y hacia tórax y abdomen. A modo de repaso, vemos que aquí se encuentra el corazón, espacio mediastínico medio, en la cual de su ventrículo izquierdo se origina el vaso aorta, que en este pequeño trayecto se llama aorta primitiva, que hacia craneal da el tronco brachiocefálico común y hacia caudal la aorta caudal. Esta aorta caudal con su callado aórtico o arco aórtico se dirige hacia caudal y en este caso vemos el segmento torácico.
Este segmento torácico o porción torácica de la aorta caudal tiene ramas parietales y ramas viscerales. De las ramas parietales tenemos las arterias intercostales y de las ramas viscerales tenemos un tronco broncoesofagiano que irriga casualmente a los bronquios y al esófago, y también arterias esofagianas propias para el esófago. Bueno, continuando su trayecto, cuando esta aorta caudal pasa el hiatus del músculo diafragma, ya se transforma en una aorta abdominal. Esta aorta abdominal también tiene ramas parietales y aquí sus ramas viscerales, que son la más importante. Como pueden ver en la referencia, tenemos la aorta caudal, la primer rama o primer tronco visceral es la arteria celíaca o tronco celíaco, que ahora lo veremos en detalle en un rato. La arteria mesentérica craneal, las arterias renales, la arteria mesentérica caudal y ramas que según el sexo serán testiculares u ováricas respectivamente. Para nombrar algunos detalles de los distintos troncos viscerales de la aorta abdominal, le daremos algunos detalles para que ustedes puedan después recurrir a la bibliografía para ampliar sus conocimientos. Como hacemos en todos los teóricos, el teórico, recuerden, es una guía de estudio para ver de qué se tratan los temas, darle una información adecuada para que ustedes después vayan a la bibliografía y profundicen estos temas. Comenzaremos con el primer tronco visceral de la aorta abdominal, que se llama tronco celíaco o arteria celíaca. Y ven acá la distribución, es un corte, digamos, transversal en el abdomen. Van a ver que el vaso principal en dorsal siempre, por debajo de la columna vertebral. Después tenemos como referencia los órganos. En este caso es el lado derecho del abdomen y se encuentra el hígado. Del lado opuesto, del lado izquierdo del abdomen, el estómago. Acompañando la curvatura mayor del estómago, el vaso. Y como referencia, el músculo que divide el tórax del abdomen, el músculo diafragma, con su centro frénico y sus columnas musculares. Quiere decir que esta aorta caudal, en este nivel, el tronco celíaco, se va a dividir en tres arterias importantes: la gástrica, la hepática y la esplénica, llamándose el trípode de Heller. Trípode porque son tres arterias que nacen del tronco celíaco, que es una colateral visceral de la aorta caudal. Entonces, ese trípode de Heller tiene una arteria gástrica, una hepática y una esplénica. Como verán acá, esto es un dibujo hecho por el profesor de la cátedra, que fue maestro de lo que estamos ahora en este momento, llevando la cátedra a cargo, el profesor
Edmundo Héctor Rezuagri, que es el autor de los libros que ustedes deben estudiar. Él hizo este dibujo en su momento y lo colocó como una foto en diapositiva y quedó en el tiempo. Y como lo recordamos siempre, lo dejamos acá para poder seguir enseñando. Y acá dice el tronco celíaco en el equino, y acá tienen las referencias para que ustedes puedan apreciar cómo se distribuye, que habíamos dicho que tenía 3 ramas, en la cual la aorta caudal, el tronco celíaco, tiene la arteria gástrica, acá está el estómago, en amarillo está el estómago, curvatura menor, curvatura mayor, el cardias y el píloro, los dos esfínter. Entonces está la gástrica, acá. Del lado derecho, este órgano que está acá, que es el hígado, entonces tiene la hepática. Y acompañando la curvatura mayor del estómago se encuentra el bazo, por ende la esplénica. Entonces, aorta caudal tiene en su recorrido abdominal un tronco visceral, el tronco celíaco, que tiene el trípode de Heller con una arteria gástrica, una arteria hepática y una arteria esplénica. Y de acá van a ver, por ejemplo, que la gástrica tiene ramas parietales y ramas viscerales que se distribuyen en el órgano, que tiene a su vez una arteria gástrica derecha, que tiene una arteria gastroduodenal, porque acá, después de el píloro, que es el esfínter, comienza la S duodenal. Entonces está la arteria gastroduodenal. Como en la S duodenal se ubica otro órgano que se llama páncreas, existe una arteria, la pancreático duodenal, la número 10, acompañando la curvatura mayor gastroepiploica derecha del lado del hígado, y del lado del vaso la gastroepiploica izquierda. Entonces, también hay comunicaciones del vaso al estómago y que se denominan ramas gástricas de la esplénica. Para sintetizar, lado izquierdo estómago, con un esfínter hacia el esófago, el cardias, un esfínter hacia el duodeno, el píloro, curvatura menor, curvatura mayor. Lado derecho, el hígado con 5 lóbulos hepáticos, acompañando la curvatura mayor, el bazo. Entonces tiene una rama gástrica, una hepática y una esplénica. Y después la distribución de cada una de sus ramas colaterales en cada órgano. Y aquí una comparación entre lo que es una foto hecha a mano y cómo se distribuye las arterias a este nivel. Esto es la aorta caudal, el tronco celíaco, y ahí se distribuyen en una gástrica, una hepática y una esplénica. Tiene 3: gástrica, hepática, esplénica. Son las 3 más importantes: gástrica, hepática, esplénica. Otra foto de disección dentro de la cavidad abdominal, más detallado nada más, la aorta caudal, el
tronco celíaco con su arteria gástrica, hepática y esplénica. Y acá se suma este órgano que ven acá, que son los riñones con sus arterias renales. Y aquí algo más en detalle, donde se puede ver la irrigación ya con medio de contraste, en la cual esto es el estómago con su curvatura menor, su curvatura mayor, y acompaña a la curvatura mayor el órgano vaso. Entonces tendrán las arterias gástricas con la gastroepiploica derecha por acá y la gastroepiploica izquierda por acá, y las ramas gástricas de la esplénica. El próximo tronco visceral de la aorta abdominal es la arteria mesentérica craneal. Aquí tenemos las referencias, también en un dibujo hecho por el doctor Resoldi. Tenemos acá la arteria mesentérica craneal, que tiene fascículos o ramas izquierdas que dan las arterias intestinales. El fascículo derecho con la arteria iliosecocólica. Ilio van al órgano, seco al ciego, cólica al colon. Entonces tiene el fascículo derecho la arteria iliosecocólica, que van a las distintas regiones de los intestinos. Iliosecocólica. Y acá tienen una que se llama fascículo anterior y tienen la arteria cólica dorsal y otra que se llama cólica ventral. Esta es la mesentérica craneal con su distribución de fascículos izquierdo para los intestinos, principalmente delgados, y la rama derecha o fascículo derecho tiene las arterias iliosecocólica. O sea, son 3 ramas. Tenemos dentro del colon la distribución de cólicas dorsales y cólicas ventrales. Dijimos que la mesentérica craneal tenía un fascículo izquierdo y se llamaban arterias intestinales. Y acá pueden apreciar los intestinos con su borde mesentérico y antimesentérico. Siempre la irrigación se encuentra en el borde mesentérico del intestino. Y esta es la distribución del fascículo izquierdo de la arteria mesentérica craneal. El otro fascículo era el derecho. Fascículo derecho, donde daba la arteria iliosecocólica. Esta es la distribución de las arterias en la región del colon. Principalmente esto es el colon mayor y el ciego en el equino. Otra foto más ampliada sería, que es el fascículo derecho, donde tiene el iliosecocólico. Este es el ciego en el equino y esto es el colon en el equino, con ramas cólicas dorsales y ramas cólicas ventrales en sus diferentes segmentos, que lo estudiarán más detalladamente el año que viene en la cátedra Anatomía 2. Y aquí vemos otra de las ramas viscerales de la aorta abdominal, que son las arterias renales,
Ya verán también detalladamente el año que viene en la materia anatomía segunda parte o anatomía 2, donde se dan todo lo que es placnología. Ahí verán detalladamente lo que son estos órganos, que son los riñones, donde de la aorta caudal emergen las ramas viscerales renales para estos órganos. Miren cómo se distribuye dentro del órgano, dentro del riñón, cómo se distribuyen las arterias. Este es el tronco principal que ingresa en el ilio del riñón y por una técnica, vaciado en celuloide se llama, vemos la distribución intraparietal de esta arteria renal, que es una colateral visceral de la aorta caudal. Otra vez, a modo de ejemplo de disección, vemos las arterias que distribuyen su irrigación en estos órganos, que son los riñones. Tenemos una arteria renal izquierda, una arteria renal derecha, arteria celíaca y la mesentérica craneal a este nivel. Este vaso principal es la aorta, como ya sabemos. El primer vaso era el tronco celíaco. El segundo vaso era la arteria mesentérica craneal. El tercer vaso son las renales. Otra foto de disección, solamente para lo mismo, la arteria aorta caudal con las arterias renales. Este es un riñón y este es el otro riñón. Esto es solamente vaciado en celuloides. Esta es la aorta caudal, para mostrar que hay arterias llamadas supernumerarias que por ahí aparecen. No es la frecuencia, pero en este caso, para este riñón había 2 arterias renales. Como ya se llamó la atención, entonces se hizo el vaciado en celuloide para mostrar que puede haber, a veces, en determinados casos, arterias, más de una arteria renal llamadas supernumerarias. El otro tronco visceral de la aorta caudal es la arteria mesentérica caudal. Y fíjense la distribución que toma la arteria en las asas intestinales por su borde mesentérico. Porque los intestinos, ya van a estudiar más adelante, tienen un borde mesentérico y antimesentérico. La irrigación siempre por su borde mesentérico. Aquí se detalla, como es macho, la arteria, digamos, cómo llega la irrigación por la arteria testicular al órgano principal, órgano blanco, que son los testículos. Digamos, acá hay varias capas, eso lo estudiarán muy bien el año que viene en Anatomía 2, pero tiene una lámina visceral de la vaginal propia, se le explicará más detalladamente el año que viene. Hay un conducto que se llama conducto deferente, hay un cordón que se llama cordón espermático, por allí circula la vascularización hacia el órgano principal, que es el testículo, que también tiene una parte que es el epidídimo, con cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. Y este es el testículo. Quiere decir que la rama visceral, la última rama visceral de la aorta abdominal, si es macho, es la rama testicular. Y si es hembra, es la ovárica. Y siempre haciendo sus fotos el profesor, esta también es otra de las fotos que él nos ha dejado, en la cual dice arteria testicular, por donde se distribuye,
este es el testículo, este es el epidídimo, y cómo se distribuye esta arteria que viene en el cordón espermático a distribuir su sangre dentro del testículo. Bien, la aorta caudal a nivel de la entrada de la pelvis o del bacinete se termina, o como rama terminal de la aorta caudal, que es esto que está aquí, aorta caudal, se terminan en una arteria ilíaca externa para ambos miembros e ilíaca interna para dentro de la pelvis. Quiere decir que la aorta caudal en la entrada de la pelvis se cuadrifurca en dos ramas derechas e izquierda, una rama arteria ilíaca externa porque sale de la pelvis y una ilíaca interna que va a irrigar dentro de la pelvis. Quiere decir, también se los llama troncopelvicrurales, dos ilíacas internas y dos ilíacas externas, ramas terminales de la aorta caudal. Bien, para ordenar el trayecto de esta aorta caudal que ingresando a nivel de la pelvis se cuadrifurcaba en dos ilíacas internas y dos externas. Para mejor detalle vamos en primera instancia a seguir el recorrido de lo que es la ilíacas internas. Estas arterias ilíacas internas son dos vasos de grueso calibre, se originan de la aorta y a nivel de la última unión interlumbar para dirigirse ventral y caudalmente, dividiéndose a nivel de la unión lumbosacra en una arteria glútea caudal y una arteria pudenda interna. Entonces, la ilíaca interna tiene dos terminales, la arteria glútea caudal y la arteria pudenda interna. Estos dos grandes vasos son las terminales de la ilíaca interna. En su corto trayecto, la arteria ilíaca interna emite colaterales como la quinta y sexta arterias interlumbares. La arteria glútea, la glútea caudal, es rama terminal de la ilíaca interna, nace a nivel de la unión lumbosacra, se dirige caudalmente y se continúa como arteria caudal ventral lateral o arteria coxigia lateral. Se va a continuar como una arteria caudal ventrolateral o llamada también arteria coxigia lateral. Esta arteria, la misma, es una rama terminal de la glútea caudal, se ubica en ventral de las vértebras caudales, a la que la recorre en toda su extensión. Se anastomosa con arterias caudal ventrolateral del lado opuesto y arteria caudal medial. La arteria glútea caudal derecha, en su recorrido emite arterias colaterales
caudal medias. ¿Qué ramas colaterales tiene la arteria glútea caudal? Las arterias sacras, las arterias isquiáticas, colaterales de la glútea caudal, las ramas sacrales, la isquiática, y la arteria glútea craneal. Estas tres ramas son colaterales de la glútea caudal. La arteria glútea craneal emite a su vez como colateral a las siguientes arterias: la arteria iliolumbar y la arteria obturadora, que la podemos ver acá. Esta arteria obturadora de buen calibre, como se pueden apreciar acá, surge en medial de la glútea craneal, se dirige caudalmente, aplicada a la cara pelviana del ilion, hasta el surco vasculonervioso de la cara pelviana del agujero obturador. Atraviesa este agujero obturador pasando entre los músculos obturadores y se ubica en la cara ventral del isquion. Termina así ramificándose en los músculos femorales mediales profundos. 2 o 3 ramas de esta arteria penetran en el macho en el tejido eréctil del pene, donde una de ellas se llama arteria cavernosa. Arteria cavernosa. Emite como colateral a la arteria dorsal media del pene y se dirige este vaso para anastomosarse con la craneal dorsal del pene, rama de la pudenda externa. En la hembra, la arteria obturadora da origen a las arterias profundas del clítoris y la arteria dorsal del clítoris. Esta arteria obturadora en su recorrido emite colaterales. Por ejemplo, la arteria ilíaco-femoral, la número 7. Es una colateral de la obturadora. La arteria nutricia del hueso ilion son las colaterales de las obturadoras. La otra terminal de la ilíaca interna era la arteria pudenda interna. Teníamos 2 terminales, la glútea caudal, pudenda interna. La pudenda interna se origina en común con la arteria glútea craneal, variando su comportamiento según el sexo. En el macho se dirige caudalmente siguiendo el borde dorsal de la porción del músculo obturador interno,
recorre el espesor del ligamento sacro, espinoso y tuberoso y lo atraviesa. A nivel del borde caudal de dicho ligamento, se inclina hacia el plano medio y se ubica a ambos lados de la vejiga y penetra en el tejido eréctil del pene a los costados de la uretra extrapelviana. ¿Qué colaterales tiene la arteria pudenda interna? Colaterales como por ejemplo la arteria umbilical, ramas para la próstata, vesículas seminales, glándulas bulbo-uretrales y uretra, la arteria prostática y la arteria vesical. En la hembra, su trayecto es similar a la descrita en los machos. La arteria se ubica a los costados de la vagina, donde terminan por distribuirse. En su recorrido, la arteria pudenda interna tiene como colaterales en las hembras ramas vaginales, vulvares, bulbosas, ramas rectales y arterias vaginales. Es así una descripción rápida, simple de la irrigación de la arteria ilíaca interna que distribuye a todos estos vasos dentro de la pelvis. Tiene dos terminales, la glútea caudal y la pudenda interna. Cada una de ellas a su vez presenta colaterales y cada una de ellas va a irrigar las regiones que corresponden dentro y fuera de la pelvis. Tenemos la referencia, la glútea caudal, pudenda interna. Esta caudal lateral, también llamada coxigia, las ramas isquiáticas de la glútea craneal, la colateral, la obturadora, que según es macho o hembra irrigará los órganos genitales, la ilíaco-femoral. Todo este grupo de vasos irrigan el interior de la pelvis Otra pieza anatómica preparada para este efecto son las arterias ilíacas externas. Esta es la distribución de la que ya hemos visto dentro de la pelvis y la ilíaca interna, y se continúa este vaso de gran calibre, se llama ilíaca externa. Son dos vasos de gran calibre responsables de mantener la irrigación del miembro pelviano. Se termina de la aorta caudal, se dirige caudoventralmente, alcanza el borde craneal de la rama acetabular del pubis, donde ya se continúa como arteria femoral. Ramas colaterales de la ilíaca externa. En su recorrido emite las arterias cremastéricas o uterinas según el sexo. Arteria circunfleja ilíaca profunda y como terminal de la arteria ilíaca externa tenemos las arterias femorales. A nivel de la rama acetabular del pubis se origina la arteria femoral, que es la continuación de la ilíaca externa. Como podrán ver acá, esta arteria
se ubica en la cara medial del fémur, en todo su recorrido. Es un vaso de gran calibre que atraviesa el anillo crural y se ubica a este nivel que se llama, como ustedes ya lo saben, el canal femoral. Junto a las venas, nervios y las linfoglándulas de la región. Recorre el canal femoral hasta el anillo del gran abductor, que lo atraviesa, y a nivel del origen de los vientres del gastronemio se continúa como arteria poplitea. Ramas colaterales, las ramas colaterales de la arteria femoral, tenemos este vaso que tiene el nombre de tronco pudendo epigástrico. El tronco pudendo epigástrico, nace donde la arteria ilíaca externa se continúa como arteria femoral. Es un tronco común con la arteria femoral profunda, o bien pueden hacer separada a la arteria femoral profunda. Se separa de la arteria femoral profunda en ángulo agudo, se separa de la arteria femoral profunda en ángulo agudo sobre el anillo crural. Luego de un corto trayecto, se termina dividiéndose en una arteria epigástrica caudal, que es esta que está acá, que se dirige al abdomen, y una arteria pudenda externa, que es esta que está acá. Entonces, el tronco pudendo epigástrico es la primera colateral de la arteria femoral, nace en conjunto o separado de la arteria femoral profunda, lo abandona a nivel del anillo del gran aductor, se divide en una epigástrica caudal y una pudenda externa. Tronco pudendo epigástrico, fíjense cómo se distribuye toda la red arterial después de que la aorta en la entrada de la pelvis se cuadrifurca en dos ilíacas internas y dos ilíacas externas, que en la entrada de la pelvis se divide en un tronco pudendo epigástrico, que tiene una rama dirigida hacia acá, epigástrica caudal, y el tronco pudendo externo. La otra colateral es la arteria pudenda externa. En el macho como la hembra, este vaso desciende por el canal inguinal, por fuera del canal vaginal, atraviesa el anillo inguinal superficial para terminar en arteria epigástrica superficial y arteria dorsal craneal del pene, o arteria mamaria en la hembra. La arteria femoral profunda nace en común o aislado del tronco pudendo epigástrico, se dirige caudalmente entre el músculo iliozoide y el pectíneo y se determina distribuyéndose en estos músculos, emite ramas ascendentes, arterias isquiáticas
que se anastomosan con ramas de la arteria femoropoplitea, colaterales de la arteria femoral profunda. Son ramas musculares, ramas para la articulación coxofemorales y arteria circunfleja femoral media, colateral de la arteria femoral profunda. Otra colateral de la femoral es la arteria safena. Es un vaso de pequeño calibre que acompaña a la vena del mismo nombre y hacia el tercio distal de la tibia se divide en dos ramas. Una de ellas se anastomosa con la arteria tibial recurrente, proveniente de la arteria tibial plantar, y otra se anastomosa a nivel del hueco del corvejón con la arteria tibial plantar. Otra colateral es la arteria circunfleja femoral lateral. Nace en craneal de la arteria femoral y se dirige a los músculos vastos, rectos y se distribuye en el cuádriceps femoral. La arteria femoral ya descripta, que es esto que está acá, se termina en una arteria poplitea. Una arteria poplitea que es la terminal de la arteria femoral. Es un vaso de gran calibre que se origina en el punto donde la arteria femoral atraviesa el anillo del gran aductor, se ubica en caudal de la articulación femorotibial y se va a terminar en una tibial dorsal y en una tibial plantar. En este recorrido, la arteria poplitea emite la arteria femoral caudal distal o también llamada femoropoplitea. Es la colateral llamada arteria femoral caudal distal o también femoropoplitea. Nace justamente donde la arteria femoral cambia de nombre por arteria poplitea. Este es el punto de inicio. Se dirige caudalmente hasta los músculos semitendinosos, semimembranosos, gracilis, donde tiene ramas ascendentes y ramas descendentes. También tiene ramas para la unión de la babilla. Estas piezas disecadas por los alumnos en clases es para que puedan apreciar nomás cómo la vascularización del miembro pelviano se garantiza por medio de todos estos vasos sanguíneos que venimos hablando desde que termina la aorta caudal, los troncos pelvicrurales distribuidos dentro de la pelvis y fuera de la pelvis ya ilíaca interna adentro, ilíaca externa hacia todo el miembro. Verán acá, esta es la femoral, se continúa con la poplitea, que tiene su rama femoropoplitea, etc. La arteria poplitea se termina a nivel de la extremidad proximal de la tibia en una arteria tibial plantar y en una arteria tibial dorsal. La arteria tibial plantar se ubica en la cara plantar de la tibia, cubierta por los músculos popliteos, flexor digital profundo, y se extiende hasta la extremidad distal de la tibia.
donde se hace superficial para ubicarse en el hueco del corvejón, donde se incurva en forma de representar una S, se incurva en forma de representar una S, para continuarse con dos arterias plantares, luego de anastomosarse con la rama descendente de la arteria femoral, caudal distal y safena respectivamente. En su recorrido, la arteria tibial plantar da ramas destinadas a los músculos crurales, la arteria nutricia de la tibia y la arteria tibial recurrente. Esta arteria tibial recurrente se origina de la convexidad de la curvatura en S. Se dirige hacia proximal, acompañado de la vena, y en dorsal del tendón del músculo flexor digital superficial, se anastomosa con ramas descendentes de la arteria femoral caudal distal y de la arteria safena. Esta que asciende se llama arteria tibial recurrente. ¿Cómo se termina la arteria tibial plantar? Por medio de arterias plantares, que son dos vasos de calibre reducido, que se ubican al lado del músculo flexor digital profundo, hasta el tercio proximal de los metatarsos, donde ambas arterias se anastomosan con las arterias metatarsianas perforantes, formando el arco plantar profundo o arcada infratarsiana. De esta arcada infratarsiana se originan 4 arterias metatarsianas plantares, 2 superficiales y 2 profundas. Las 2 arterias metatarsianas plantares superficiales son de calibres muy reducidos. Las 2 metatarsianas plantares profundas se ubican entre el metatarso 3 y 4. De las 2 profundas, la medial es de mayor calibre. Las 4 arterias metatarsianas en el tercio distal del metatarso se anastomosan, formando el tronco de recepción interóseo. La otra terminal de la poplitea es la tibial dorsal. Tibial dorsal. Es de mayor calibre que la tibial plantar. Gana la cara lateral de la tibia, desciende bajo los músculos tibial anterior hasta la articulación del tarso, donde a nivel del canal del tarso, se termina en una arteria metatarsiana perforante y en una arteria metatarsiana dorsal. En una metatarsiana perforante y en una metatarsiana dorsal. En su recorrido da ramas musculares, articulares, y emite una colateral, la arteria peronea, destinado al músculo extensor digital lateral. Esta tibial dorsal tiene como terminales a la arteria metatarsiana perforante, atraviesa el canal del tarso desde dorsal hacia plantar, para terminar anastomosándose con las arterias plantares, terminal de la arteria tibial plantar, y forman así la arcada infratarsiana. La arteria metatarsiana dorsal
también llamada colateral de la caña, pasa de dorsal a plantar. Entre ambos huesos alcanza los sesamoides, donde termina en dos colaterales del dedo o digitales propias. Y a partir de allí se comporta igual que el miembro anterior. Digitales propias, las colaterales, ungueal dorsal, ungueal plantar. En esta foto le vamos a mostrar dos cosas de importancia. Una, de la tibial dorsal, tenemos la arteria metatarsiana perforante, esta que está acá. Atraviesa desde dorsal a plantar en el seno del tarso. Y después se continúa con la metatarsiana o de la caña. Y en esta otra es la tibial plantar, donde hace la S acostada y de allí se origina la arteria tibial recurrente, que se anastomosa en proximal con la safena y la glútea caudal. Entonces, en dorsal, la arteria tibial dorsal emite dentro del seno del tarso la arteria metatarsiana perforante y se continúa con la metatarsiana dorsal, o también llamada de la caña. En esta foto estamos en plantar, donde a la altura del hueco del corvejón la arteria tibial plantar hace una S acostada y de allí se origina la tibial recurrente. Y bueno, a partir de aquí, este es el tronco de recepción de las arterias metatarsianas, dorsales y plantares, donde se van a originar las arterias digitales propias. Y a partir de allí se distribuye con todas sus colaterales, igual que en el miembro anterior. Estas digitales propias, sus distintas colaterales, terminarán a nivel de la tercera falange en una ungueal dorsal y en una ungueal plantar. Así, de este modo, esperemos que tengan en claro la distribución arterial de los troncos pelvicrurales, donde irrigan la cara interna de la pelvis, y cuando ya abandona la pelvis, ya irrigan el miembro posterior. Tenemos ilíaca interna con sus terminales, glútea caudal, pudenda interna, la externa, que se continúa como arteria femoral. Esa arteria femoral tiene sus colaterales, se continúa como poplitea con también sus colaterales. Esta poplitea se termina en una tibial dorsal y una tibial plantar con sus colaterales, forman el tronco de recepción donde se originan las digitales propias, que se terminarán en ungueal dorsal y en ungueal plantar. Por esto damos por finalizado el teórico del día de la fecha. Muy buenos días.